Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 57 del podcast Andalusian Spanish Tutor, el podcast para estudiantes de nivel intermedio y avanzado que quieren mejorar su español a través de contenido auténtico e interesante y sobre todo escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo, y hoy es muy importante, que puedes descargarte gratuitamente la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios de este podcast. De esta forma podrás aprovechar al máximo todo el contenido que te dejo aquí y aprender el doble. Te dejo el enlace para descargarte esa transcripción en la nota de este episodio o si estás escuchando este episodio en YouTube, en la descripción del vídeo. Hace ya muchísimo tiempo que quería hacer este episodio, pero no daba con la persona correcta, con la persona adecuada. Hoy tenemos con nosotros a la simpaticísima Sheila de la cuenta de Instagram y página web Dialecto Boricua. Sheila es una chica de Puerto Rico, puertorriqueña, y en sus redes sociales crea contenido sobre la variedad de español que se habla en Puerto Rico. ¿Y por qué tenía tantas ganas de hacer este episodio? Pues porque el español de Puerto Rico es tremendamente similar al español de Andalucía. Así que, sin más dilación, te voy a dejar con la entrevista, con esta charla que he tenido con Sheila, en la que nos enseña muchísimas cosas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Muy buenas, Sheila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, muy feliz de estar conversando contigo. Lejos, pero cerca, gracias a la tecnología. Lejos. Lejos y con 6 horitos de diferencia. ¿Quieres decirle a los oyentes a qué hora te has levantado? Bueno, me levanté a mis 5 de la mañana, que para ustedes serían 6 horas más, Aquí en y España. ahora estamos hablando a eso de las 6 de la mañana, así que tu mediodía. Aquí está amaneciendo y allá tú estás a plena luz del día. Total, casi nada, casi nada. Te he traído aquí porque quiero hablar de Puerto Rico, quiero hablar del dialecto boricua, de la que tú pues te estás haciendo un poquito experta, ¿no? Eh, y, mm, y bueno, quería decirte que Puerto Rico es un país bastante peculiar, ¿no? En muchos sentidos, tanto históricamente, también lingüísticamente, especialmente, y quería preguntarte cómo es la situación lingüística de esta isla y si el español que tú estás hablando es la única lengua que se habla, si se hablan otras, en qué contextos se hablan esas lenguas. Ok, interesante. Lo que pasa es que aunque a mucha gente esto le provoque estrés e incomodidad, hay muchos temas de Puerto Rico de los que no se puede hablar sin hablar de política. Total. Entonces, pues Puerto Rico fue una colonia española, pero ya en 1898, con la guerra hispanoamericana, Estados Unidos, España, Puerto Rico pasa a ser colonia entonces de Estados Unidos. Y desde ahí empieza ya la controversia, porque yo te estoy diciendo colonia, pero otras personas te van a decir territorio o algo un poco Mm, más conservador, tal vez. yo he Dicho dicho país esto, directamente, o sea que cada uno usa una palabra, ¿no? exactamente. Y lo que te quiero decir con esto es que ni siquiera los puertorriqueños estamos 100% de acuerdo en qué término utilizar. Así que ya verás cómo se complica la cosa. Pero pues con este cambio a pasar a ser colonia de Estados Unidos, se intentó por muchas vías el gobierno estadounidense implantar el inglés como primer idioma, cambiaron todas las clases en la escuela al inglés, pero ese sistema no funcionó porque para empezar los mismos maestros que tenían que enseñar no conocían el idioma. Así que en Puerto Rico el primer idioma definitivamente es el español. Pero oficialmente, gubernamentalmente, tenemos dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Vale. Ahora, pues según las estadísticas, más o menos el 30% de los puertorriqueños solamente habla un inglés fluido. Aunque yo creo que esas estadísticas van cambiando porque con el internet
los niños están más expuestos, pues nosotros por nuestra situación política podemos ir y salir de Estados Unidos como queramos, así que siempre tenemos Mm, un familiar allá, viajamos mucho allá, vivimos muchísimo, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y pues eso va cambiando, pero sí, en la isla todavía el idioma principal sigue siendo el español, ujú. definitivamente. Es súper interesante porque entonces, aunque los dos idiomas sean oficiales, como tú digas, como tú has dicho, el inglés es gubernamentalmente pues una lengua también, pero la población realmente no es bilingüe, sino que hay un porcentaje de personas que lo hablan, ¿no? Y te doy una anécdota. En mi trabajo, estamos en mi trabajo oficial, ya quisiera yo que dialecto boricua fuera mi trabajo, Muy pero pronto. en mi trabajo oficial estamos buscando a una persona para un puesto administrativo. Pero por la situación de mi trabajo es requisito que la persona sea bilingüe porque hablamos con muchos inversionistas de Estados Unidos y llevamos meses tratando de Mm. conseguir personas y no. Y básicamente esa es la razón principal. Vale, entonces digamos que prácticamente el 100% de la población, siempre es un poquito complicado hablar de 100%, ¿no? Es hispanohablante, ¿no? En su mayoría. En su gran Vale. mayoría, sí. Independientemente, que esto también era algo que yo desconocía, la verdad, y tenía curiosidad por saber, independientemente de el estrato social del que venga, ¿no? De la clase social de la que venga. No es porque las personas Eso, más adineradas hablen inglés y las más humildes hablen español, ¿no? no, o sea, cuando coincidimos todos como puertorriqueños, te diría que no voy a decir el 100%, pero la gran mayoría hablamos el español. Eso sí, eso Mm, sí. Sí es definitivamente palpable que las clases sociales altas, al vale. tener más oportunidades de estudiar en escuelas privadas que se centran en el idioma inglés, pues ahí pues ya ellos tienen más oportunidades de aprender el idioma desde pequeño, exponerse quizás a televisión de cable en inglés, cosas que quizás las clases sociales más bajas no tienen acceso a. Y por lo tanto, pues ahí sí se puede ver una diferencia de que quizás las clases sociales altas conocen el inglés, pero no significa necesariamente que sea su primer idioma. Claro, 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 claro. Pero bueno, centrándonos en el español de Puerto Rico, que es lo que nos interesa realmente, también es verdad que es un país barra territorio, barra colonia, como lo queramos llamar, Exacto. que Exacto. únicamente cuenta con 3 millones, si no me equivoco, he buscado un poquito, 3 millones de ciudadanos, ¿no? Y de hablantes de esa variedad del español. Aún así, ¿crees que en esos 3 millones de hispanohablantes de Puerto Rico hay diferencia entre ellos? ¿Hay diferentes variedades del español de Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, viviendo en la isla, somos poco más de 3 millones, en Estados Unidos son alrededor de 5 millones. Wow. Y aunque yo no diría que que hay variedades dialectales dentro de la isla, lo suficiente como para que sea difícil entendernos, sí hay vocablos, términos o palabras específicas que se consideran regionalismo y especialmente el sur de Puerto Rico, eso es un chiste acá en la isla. Como diríamos en dialecto boricua, nos pasamos tripeando, ¿no? A la gente de Ponce, o sea, como Tripeando. burlando un poco, pero a manera de chiste, porque ellos tienen muchas palabras que son distintas a como las dicen en el resto del país, pero Mm, no es una diferencia lo suficientemente grande como para que sea difícil entenderse, sino alguno que otro vocablo, pero nada, mm. es una isla 100 por 35 en millas, así que Claro, ya claro, claro. Sí, habrá las típicas diferencias locales, ¿no? De que quizás una región tiene algunas palabras, la jerga cambia, ¿no? Pero nada sustancial como para exacto. llamarlo variedad. Algunas diferencias en el acento, quizás hay regiones más en el campo que arrastramos un poquito más la R desde acá y quizás en el área metropolitana pues no la arrastran, la pronuncian más. Ay, explícame eso porque para mí esto es completamente nuevo. Pues sí, en el área metropolitana de Puerto Rico también es bien interesante cómo siendo una isla tan pequeñita o un archipiélago tan pequeñito,
tenemos como que nuestra, no, porque nosotros tal cosa y nosotros tal cosa. Pues en el área metropolitana, que es el área más habitada de Puerto Rico, pues es quizás, tienen un español un poco más, jamás neutral. Los vas a escuchar y vas a saber que son puertorriqueños, pero tienen, por ejemplo, no arrastran tanto la R, hablarían como yo acabo de decir, no arrastran tanto la R, pero quizás acá, si yo estoy hablando en un contexto con mi familia o algo, yo, sí, porque estábamos arrastrando el... y tengo una O pronunciación sea, un poco más. la R cambia a ja, al sonido... Sí, ¡Wow! sí, ¡Wow, wow, wow! ¡Qué sí, guay, qué guay! No, de eso no tenía ni idea, vamos. Pero bueno, entonces, digamos que es un español más o menos uniforme en toda la sí. isla, ¿no? Sheila, yo no sé si tú sabes que probablemente los referentes que tenemos de Puerto Rico en España, y estoy convencido de que en otros lugares también, ahora mismo son los reggaetoneros sin ninguna duda. O sea, ahora mismo es Bad Bunny, pero realmente cuando lo pienso dos veces, siempre ha estado Ricky Martin, siempre ha estado Luis Fonsi, ¿no? Que han estado muy presentes, al menos aquí en España, en la televisión, en la esfera pública. Y sí que estamos familiarizados un poquito con algunos rasgos del español de Puerto Rico. Se me viene a la cabeza el cambio de la R a la L, ¿no? Por Y eso lo vas ejemplo, a ver más en figuras del reggaetón. efectivamente, que yo creo que lo exageran incluso un poco, ¿no? Más, a lo mejor. Puesto, yo creo, esta es una pregunta también complicada de contestar porque va a depender de la persona a quien tú le preguntes. Si le Claro, preguntas quizá a una persona mayor y de clase social alta, va a estar completamente indignada por porque los españoles nos reconozcan por estos fenómenos y que el reggaetón sea el referente. Yo en realidad, siendo joven y estando tan familiarizada y atada con este concepto del dialecto boricua, ¿por qué buscar? Es una realidad que que muchos puertorriqueños hablan como ellos. Yo ni creo que lo exageren. Lo que pasa es que quizás si los comparamos con otras figuras como Ricky Martin o Luis mm, Fonsi, creo que ellos son los que quizás pueden variar un poco el acento más natural de Puerto Rico, porque quizás por su género o por su generación es claro, más común tratar de atemperarse a algo que es más neutral que los reggaetoneros, que su esencia es nosotros somos de calle y nosotros hablamos así, claro, somos... claro, 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 totalmente. Y además creo que has dicho algo muy interesante, ¿no? Depende de la generación. Y luego, pues no es lo mismo una balada de Luis Fonsi que, no sé, una canción de Bad Bunny, ¿no? Es que es verdad que son contextos muy, muy diferentes. Vale, este rasgo que yo he comentado y que tú has desarrollado un poquito del cambio de la R a la L, quizás los estudiantes no tengan ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Ok. ¿Me podrías poner un ejemplo de ese rasgo? Ok, bueno, si le queremos poner un nombre, se llama lambdacismo. Y si le queremos poner un ejemplo, pues aquí los puertorriqueños, ok, el fenómeno es que podemos cambiar las eres al final de las sílabas y las palabras, nunca al inicio de las sílabas o Mm, las palabras. Por eso en Latinoamérica existe ese estereotipo de que nosotros decimos Puerto Rico. Eso no es cierto, porque la L Lo he inicial de las oído, palabras... yo también. La L inicial de las palabras y las sílabas nosotros no las cambiamos, pero sí podemos decir, te voy a esperar allí en el Mm, esperar en vez de esperar, o esas R's sí las podemos cambiar y creo que eso es un fenómeno que se ve claramente en las canciones, pero nunca al inicio de la sílaba o la palabra. lo dejamos claro, porque yo incluso tenía algunas dudas. Incluso si afinan sus oídos durante la entrevista, estoy segura de que me van a escuchar, de que me van a escuchar Sí, yo cambiando de en tu volumen. contenido lo escucho, lo oigo, lo oigo. Sí. Vale, este es un rasgo que, bueno, a mí me parece muy curioso personalmente, pero ¿qué otros rasgos, qué otras características fonéticas, vamos a dejarlo en lo fonético, en lo que se oye, caracterizan al acento boricua?
Yo creo que los principales dos rasgos son el lambdacismo que acabo de mencionar y la segunda, la aspiración de la S, que estoy segura que también ya lo escucharon en mí, porque yo no digo aspiración de la S, yo digo aspiración de la S. Efectivamente. Y Y bueno, creo creo que si que nos escuchan hablando, más o menos van a saber de dónde nos llega la cosa. eso es lo que iba a decir, que creo que a los oyentes no les asustará el hecho de que tú te comas, como decimos coloquialmente, las S, porque, bueno, este podcast se llama Andalusian Spanish to Go y están hartos de escucharme. Entonces, sí, las S finales, ¿no? De palabras, como finales, y también detrás de al final de cada sílaba, ¿no? Digamos, como has dicho, esperar, ¿no? Quizá. Exactamente. Pero me parece bien curioso que tú digas que tus oyentes están acostumbrados a eso, porque pues otros latinoamericanos o incluso los mismos puertorriqueños que crecen escuchando que los boricuas no sabemos hablar, critican estos fenómenos sin Mm, saber que nos llegan desde el sur de España y yo estoy segura de que ningún puertorriqueño se atrevería a criticar a un español de Andalucía, pero sí nos critican a nosotros sin saber que simplemente es algo que nos llega históricamente desde ustedes hasta nosotros. Y creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? El resto de España puede un poco... chicos, creo que Sheila está tomando el poder de la entrevista porque justo iba a hablarle sobre eso. O sea, se me ha adelantado. Efectivamente, ¿no? El fenómeno este de la glotofobia, ¿no? Del que sí, creo que tanto puertorriqueños como andaluces y otras variedades del español sufrimos un poquito, ¿no? Que es que la gente, pues, se juzga, se autojuzga muchas veces, ¿no? Y quiere cambiar su acento, hay una hipercorrección porque hay un estigma asociado a ese acento, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa exactamente igual. Quizás vosotros no os atrevéis a criticar, entre comillas, a un español, pero aquí los andaluces sí nos atrevemos a criticarnos a nosotros mismos e incluso pues sí que hay glotofobia realmente por parte de otras regiones de España que tienen un español considerado más neutral hacia no solo Andalucía, el sur de España, las Canarias o incluso puede ser que vuestra variedad, ¿no? Sí, acá podría dividir este asunto de la glotofobia en distintas categorías. Si hablamos de otros hispanohablantes, y no estoy diciendo, me enfocaría más en los latinoamericanos, no sé si incluiría yo a los españoles en este asunto, Mm, pero bueno, a los otros latinoamericanos es bien presente ese asunto, especialmente cuando nos mezclamos en Estados Unidos, nos encontramos con mm, estos otros residentes de otros países. Pues sí, ese asunto de que los puertorriqueños no saben hablar, de que Puerto Rico, entonces no solo critican la manera en que hablamos, sino que le añaden cosas que no son reales, porque esto de Puerto Rico claro. no es real. Así que como que lo van todo exagerando y van creando este personaje cómico. Y bueno, Mm, entonces de ahí el próximo tema que son los propios puertorriqueños que a raíz de esto, y pues de, por ejemplo, compararse con las telenovelas mexicanas o de otros países que llegaban hasta acá, pues también crecen con eso, o claro. crecemos, debo decir, con eso tan consciente de que no, los boricuas no sabemos hablar. Si tú te vas a presentar en un sitio, pronuncia todas tus eres y tus eses, entonces se crean estas figuras públicas que quizás ustedes conocen, que van adaptando un poco sus acentos para Claro. sonar un poco más neutrales y que las demás personas sientan que los pueden entender mejor y ser figuras un poco más aceptables dentro del... Entonces, es Lo como que... estáis escuchando, chicos. Lo estáis escuchando cómo Sheila está cambiando precisamente, ¿no? Ujú, Exacto. ujú. Entonces, pues sí, puede ser que en otros países se escuche, eh, no sé, más agradable para el oído de otros hispanohablantes, pero para nosotros empieza a sonar un poco como, ¿ah? ¿Qué? Claro, no. ¿De dónde tú eres? Y nada, tampoco no los puedo juzgar porque sé que muchas personas, sus carreras en algunos momentos dependían de esto.
Pero creo entonces que gracias a figuras del reggaetón, precisamente, esto ha ido cambiando Fíjate. y nuestro acento se ha ido presentando tal y como es, y ya quizás, espero yo, mi esperanza es que se deje de ver como esos no saben hablar, son diferentes, pero eso no significa que son peores. Y además, no solo los reggaetoneros, también labores como la que estás haciendo tú, ¿no? De difusión, de divulgación de tu variedad, que me parece súper bonito. Yo hago algo similar y puedo comprender, puedo empatizar perfectamente cómo conectas con tu trabajo, ¿no? Con todo el contenido que creas, porque es tu variedad. Entonces le tienes ese aprecio, ese cariño, y a mí me encanta el trabajo que haces, lo digo sinceramente. Entonces, bueno, no solo los Gracias. reggaetoneros, no solo los reggaetoneros. Yo creo que Em, si un creador de contenido puede conectar con lo que yo hago, eres tú, porque estamos en situaciones bien parecidas en términos a que nosotros no solamente hablamos como hablamos en gran medida por ustedes, pero pues se reflejan las mismas críticas y sí, sí, conceptos de sí. Andalucía que acá. Y bueno, hemos hablado de esta aspiración de la S que compartimos, pero yo creo que hay más rasgos, ¿eh? Por ejemplo, y dime si me equivoco, ¿eh? Pero la relajación de la J. La Eh, J, no, sí. Yo creo que como se manifiesta en toda Latinoamérica o en la mayoría de Latinoamérica, yo creo que quienes únicos pronuncian yo ni lo sabría decir, la J de la otra manera son el resto, o sea, los españoles más del norte, ¿no? bueno, incluso aquí en Andalucía también hay varias pronunciaciones, porque Andalucía es bastante grande. Eh, pero sí, no sé, para mí sí es verdad que quizás el rasgo de la aspiración de la J sea algo que también comparten muchos otros países. Sí que es verdad, sí que es verdad. Pero bueno, también Puerto Rico, ¿no? Tú me confirmas que es jugar y no jugar. Jugar, ¿no? Así, más exagerado. Exactamente, Mm. definitivamente vamos a jugar. Tráeme el jugo. No sé si ustedes utilizan la palabra jugo No, para utilizamos zumo. zumo. Claro. Sí. Ahí estamos hablando de otras diferencias de el Sí, zumo y el zumo. sí, sí. Bueno, definitivamente vosotros, otra de los rasgos es el seseo que está expandido por toda la hispanidad, a excepción de algunas zonas de España. Y que viene precisamente pues, de Canarias y de Sevilla, ¿no? De toda esta parte occidental de Andalucía que vosotros habéis heredado. Entonces sería otro rasgo. Y también en los participios pasados, tipo comprado, cantado, la desaparición de esas B intervocálica, no entre vocales, esas lo tenéis también. Definitivamente. Me En encanta. las conversaciones informales yo puedo decir, ay, sí, es que todavía no he comprado el traje que necesito para ir a la fiesta. Definitivamente, sí. Chicos, os fijáis, yo creo que si Sheila y yo leemos la misma frase, va a sonar muy similar, a excepción de que en mi parte de Andalucía yo no seseo. Yo hago la distinción entre la S y la C, pero si no fuera por eso, casi, casi que muy similar, muy similar. Y bueno, incluso estos rasgos también se dan en muchas partes del español caribeño, ¿no? En general, Cuba, República Dominicana, ¿no? ¿Os sentís similares, ¿no? En cuanto a variedad. Definitivamente, no iguales, no iguales, quizás al Claro. oído de una persona fuera del Caribe nos escuchan a todos iguales, pero nosotros sabemos diferenciarnos muy bien. Pero definitivamente lo que es las otras Antillas hispanohablantes, o sea, República Dominicana y Cuba, es con quien mayor similitudes tenemos. Y luego ya, pues también diría que la parte caribeña de Venezuela. Y ya Mm, alejándonos un poquito, definitivamente las Islas Canarias es una cosa impresionante y regiones de Andalucía. sí, sí. Y las Canarias es una cosa bárbara. O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a Tenerife, yo no estaba nada acostumbrado a oír el español canario, precisamente por esto que hablamos de la glotofobia, de que no tienen mucha presencia en la televisión nacional, porque todos reducen su acento, ¿no? Entonces yo estaba allí y yo sabía que había hispanoamericanos también.
Y yo te lo juro que para mí, yo no sabía diferenciar si era un puertorriqueño, un canario, un venezolano, lo que tú dices. Claro, al no estar acostumbrado a ninguna de esas variedades, para mí todas eran una, casi. Y a día de Sí. hoy, depende de la persona de Canarias, casi que podría ser de Puerto Rico para mí, de verdad. De verdad que sí. Y incluso nosotros creo que no somos tan conscientes de las similitudes que tenemos con las Islas Canarias. Es impresionante. Y cuando yo pues me seguía adentrando a este tema y sigo aprendiendo todavía y me doy cuenta no solo de la cantidad de rasgos parecidos que tenemos al hablar, pero de las palabras que nos llegan directamente desde las Islas Canarias. Es impresionante. Yo sigo todavía como que, wow, A ver, impresionada con ponle un ejemplo a los estudiantes. ambos decimos, en ambas regiones decimos guagua para Wow. referirnos a un autobús o a una camioneta. También decimos tití para referirnos a un tío o una tía. Decimos enchumbado para referirnos a alguien que está empapado. Decimos po cuando algo nos apesta o nos da asco. Decimos cachete en lugar de mejilla. Decimos Bueno, bueno, cuarto en bueno. vez de habitación. Es Chicos, demasiado. todo esto, como sabéis, podéis descargaros la transcripción de este episodio y ahí estarán todas las palabras porque Sheila nos está dando aquí una lección que tiene que estar por escrito. Podéis descargarla gratuitamente, la dejaré abajo. Wow, yo no Es muchísimo. sabía todo eso. Sabía que algunas sí, había oído lo de guagua y lo de tití, pero no otras. Y también compartís algo con nosotros los andaluces, ¿no? Sheila, en cuanto a palabras, a Ok. vocabulario. ¿Cómo ustedes dicen cuando están bien llenos de comida? Sí, como abastecido, estoy lleno. No sé si ustedes Vale, yo dicen, no digo, estoy lleno. sí, sí, decimos que estoy lleno. También estoy empachado. Decimos empachado. Empachado. Decimos empachado no cuando estamos llenos de comida, sino cuando, por ejemplo, comemos una comida muchas veces. Llevo Mm, comiendo un sándwich de desayuno por 2 semanas. Ya estoy empachado. No quiero saber más de ese sándwich sí. por un buen tiempo. Así. Pero creo que también coincidimos con harto, ¿o no? Estoy harto. Es verdad, es verdad. No solo estoy harto de hacer algo, no estoy cansado, sino Exacto, que sería el estoy significado. lleno. Es verdad, es verdad. Estoy harto. Y en otros países latinoamericanos no nos entenderían porque para ellos o estoy harto de hacer algo o estoy harto puede significar o harto como de que estoy aburrido o algo por el Sí. estilo, pero lo que significa para nosotros, no. Ujú. Lo mismo pasa con palabras como mentira, ¿no? Que tenemos un sinónimo que creo que compartimos. ¿Tú cómo dices un sinónimo de mentira? En Puerto Rico tenemos muchos sinónimos de mentira, pero puede que el que compartamos es embustero. Embustero, la persona que echa embuste, que dice embuste, ¿no? Sí, Un eso embustero. también. Acá decimos un embustero, un paquetero, un fequero, que vienen de Wow. anglicismo. Tenemos un montón. También tenéis, por ejemplo, tú esta mañana para este podcast, te has acicalado. Me he acicalado. Esa palabra es bien común en Puerto Rico. Diría yo que en generaciones más jóvenes y Mm, en conversaciones más informales, pero cuando, por ejemplo, lo podemos utilizar, que quizás esto se asocia más al uso del español general, pero si limpiamos un carro y lo dejamos ahí brillante, dejamos mm, ese carro acicalado. O si, por ejemplo, vamos a ir a una fiesta y nos recortamos, nos maquillamos, nos vestimos bien y nos encuentra otra persona, nos puede decir, te acicalaste para venir para acá, para acá. sí. Pacar, esa es otra, esos acortamientos, ¿no? De Sí. para, pa y acá, acá. Es básico. Y también tenéis niquelado, ¿no? Por ejemplo, el coche, cuando lo lavaste y lo dejaste súper bien, se quedó niquelado, ¿no? Solo que nosotros decimos aniquilado. Ah, niquelado, wow. Nosotros, esto es muy coloquial aquí en Andalucía y de hecho yo no apostaría a que se dice en toda Andalucía, pero en mi región, por ejemplo, se dice y sí, es niquelado, no aniquilado, pero
Ok, ok. Sí, acá también yo diría que es informal y también para generaciones más jóvenes, pero igual como dije esto de dejamos el carro así calado, pues el carro quedó aniquilado. Mm, Y ujú, siempre ujú. aniquilado. Si decimos aniquilado, no, eso no existe. Obviamente, porque tenemos que aplicar las reglas, ¿no?, de nuestra fonética. Bueno, Sheila, has compartido un montón de cosas. Yo tenía una última pregunta que era si me podías decir para los estudiantes palabras boricuas que sean útiles para el día a día. Creo que ya has dicho varias, pero ¿te gustaría decir alguna más o algo que tú consideres que es esencial si quieren Claro que sí. sobrevivir entre puertorriqueños? Creo que me he centrado mucho en las palabras que compartimos con Canarias y con Andalucía, pero acá también utilizamos muchos indigenismos que vienen de nuestros taínos, como por ejemplo un chin, me da un chin de ese jugo, o para referirse a una porción pequeña, o si algo es bien viejo, podemos decir que es del año de la guácara. Guácara también viene de nuestros taínos para referirse. O sea, en el caso de ellos se refería a una caverna, en el caso de nosotros como decir del año de las cavernas, pues del año de la guácara. Y así sucesivamente hay un montón. También tenemos africanismo. Por ejemplo, si un lugar queda bien lejos, decimos que queda en el Jurutungo o en el Jurutungo viejo. O cosas que son súper comunes para nosotros en nuestra dieta, como el mofongo, que es como el plato icónico de Puerto Rico. Tanto la receta como la palabra mofongo son africanismos. Y pues de los anglicismos ni hablemos, un montón. Janguear para salir, para salir con los amigos, aunque creo que ya ustedes se van familiarizando con esos términos con el reggaetón. No sé si tú lo habías escuchado. Sí, sí, a mí me pasa mucho que escucho reggaetón, el reggaetón de ahora sobre todo. Eh, Sí. y, y es que tengo que buscar las cosas. O sea, tengo que buscarlas. Y sí, veo muchos anglicismos que ya están incorporados. Algunos son más transparentes, otros menos, pero sí, bueno, todas estas palabras se las voy a pedir a Sheila porque, chicos, yo las estoy aprendiendo con vosotros aquí sobre la marcha y estarán en la transcripción. Sheila, yo te quiero dar las gracias porque sabía que iba a aprender, pero he aprendido mucho más todavía y además me ha encantado esta charla contigo, de verdad. Así que Igualmente. muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Sheila? Pues en las redes sociales como Dialecto Boricua, la página web es dialectoboricua.com. Allá hay un montón de contenido de hace 10 años atrás, así que pueden buscar por allí. Y sí, me van a ver en las redes explicando estas y otras palabras más, sus orígenes, su significado en Puerto Rico, quizás cómo se comparan con otros países hispanohablantes, pero allí me encontrarán. Pues listo, Sheila. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias y a nos ti. vemos muy prontito. Bye Chao, chao. bye. Y eso es todo. Muchas gracias por compartir conmigo y con Sheila en esta ocasión este ratito, una semana más. Te recuerdo que si quieres aprender más expresiones típicas del español de Andalucía, aparte de las que hemos comentado durante el episodio, he preparado un ebook con 30 expresiones del español de Andalucía que puedes usar en tu día a día. Tienes el enlace para descargártelo también en las notas de este episodio o en la descripción del vídeo. Espero que te sirva. Si has disfrutado de este episodio, no olvides valorar este podcast con 5 estrellitas en tu plataforma de podcast favorita o también dejar una reseña si así lo deseas. Pero sobre todo lo más importante, no olvides recomendarlo a otros estudiantes de español que conozcas y que vayan a disfrutar y aprender con este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos próximamente en un vídeo de YouTube o en un episodio del podcast. Hasta entonces.